y vamos a buscar en nuestras Biblias. Ahí se lo vamos a estar presentando también en su pantalla, pero recuerde que siempre es bueno que usted tenga la palabra del Señor, un ejemplar físico de la palabra del Señor. Habla mucho mejor, amados. Mire, sí que yo he estado estudiando a través de tablet, internet o computadora, pero no es lo mismo. Usted abre la palabra del Señor y comienza usted a buscar todo, lo tiene allí, es una belleza, y el Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Y además que cuando Amén. tenemos el teléfono o la tablet o lo que sea, Hay muchas distracciones. correcto, de repente comienza a llegar ya ¿cómo se llama? Las notificaciones de Notificaciones. todas nuestras redes sociales, y de repente fulano le dio like, ¿a qué le dieron like? Y comienza y se distrae por completo, ¿verdad? Así es que hoy vamos a poner atención, vamos a guardarnos en esto y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así es que vamos a poner la palabra del Señor. Estamos en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 11 en adelante. Vamos a leer Amén. del 11 hasta el 13. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 11 en adelante. Y lo ponemos en su pantalla y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Oiga esto, qué precioso, a oídos de ellos. Es obligación nuestra. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y dice el versículo 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Vamos a Amén. tener una palabra de oración. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos y te suplicamos que nos hables al corazón. Enséñanos, Dios. Permítenos, Padre, aprender un poco más de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a que esa palabra sea nuestra luz, y que así como ha sido para nosotros luz, que sea luz para otras personas que van a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a tener ese ánimo de sembrar esa palabra, aun cuando la gente probablemente no la quiere escuchar. Pero tu palabra es viva y es eficaz. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos hoy y bendice a cada uno de los hermanos que ahora están conectados. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, acabamos de pasar aquí en El Salvador, en El Salvador, es que soy salvadoreño y soy salvadoreño de corazón, aquí en Estados Unidos, acabamos de pasar las elecciones y un tremendo lío, ¿verdad?, entre los dos partidos políticos y todas las personas también, y los cristianos alborotados ahí que queriendo arreglar la situación y supuestamente arreglando el futuro con la elección de un determinado candidato, pensando que es un candidato que supuestamente está de acuerdo con ciertas creencias nuestras, que es lo que va a hacer cambiar las cosas. Nosotros hemos sido abogados y somos abogados en la República de El Salvador, y una de las cosas que está comprobada es que la ley no detiene la maldad. Definitivamente, la ley humana no detiene la maldad, aun cuando nosotros aumentemos se aumente la pena. No hay ningún temor, ¿verdad? Porque el ladrón sabe que puede perder la vida robando y sin embargo roba. El violador lo sabe, y todas las personas que violan la ley, que hacen contrario a la ley, pues ellos saben que pueden ser descubiertos y pueden pagar la consecuencia por haber violado la ley. Mas sin embargo, el violador, el infractor de la ley no se detiene. Igual pasa, mis queridos hermanos, cuando nosotros queremos controlar la vida de los hombres o queremos detener el camino de la maldad a través de leyes. Yo no estoy en contra de aquellas leyes que vayan a favor de nuestra fe. Eso es correcto. Pero una ley no cambia el corazón absolutamente de nadie. Y las personas están buscando
buscando o no saben bien qué buscar porque no hay un sentido en su corazón, no hay un conocimiento de su creador ni de la voluntad de su creador. Corren hacia lo más atractivo, corren a lo que desean en este momento sin darse cuenta de qué es lo que piensa Dios y qué es lo que quiere Dios. Y lo único que hace, que transforma el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Amén. A veces ni los problemas, ¿no? Ni los problemas hacen cambiar a las personas, ni la cárcel hace cambiar a las personas, solo la palabra del Señor. Y entonces venimos nosotros y nos quejamos del estado de la sociedad en este momento, de la cantidad de violaciones, y nos quejamos de que ahora que la gente tuvo que encerrarse en su casa, aumentó la violencia familiar, ¿verdad? Porque salió a la luz lo que aparentemente no existía, ¿verdad? Lo que nadie sabía, pero de la convivencia, de estar encerrados, salieron los pleitos, salieron las enemistades, salieron las inconformidades, y entonces yo le aseguro que a raíz de esta pandemia han habido muchos divorcios, muchos asesinatos, muchas violaciones, pero también ha habido familias que se han unido más, ¿verdad? Y eso es lo que no se habla, porque solo se habla de las estadísticas, de cómo aumentó la violencia intrafamiliar, porque no solo en pareja, sino que contradictoriamente esa violencia ya estaba, pero como no había mucha convivencia, no se manifestaba. Pero hoy con el hacinamiento, con estar más tiempo que estamos en la casa todos, se ha hecho manifiesto, y según las estadísticas aumentó la violencia doméstica, pero también de la misma forma hay estadísticas donde dice que sí, para los muchachos, para los niños, inclusive para los ancianos que viven en familias no nucleares, sino que familias extensas, sí, ha sido de mucha más bendición, porque los que han conocido la palabra, los que conocen la palabra de Dios, y a otros les llamó lo que dice la palabra de Dios esa comezón de oído, y decidieron hacer altares familiares, se han unido los que no conocían la palabra de Dios con todo lo que ha llegado, las necesidades, y ver, ha existido la necesidad de hacer ese clamor a Dios, y el altar familiar es algo muy bonito, que está aquello que se dice, familia que ora, ¿verdad? Que ora unida, permanece unida. Y entonces todas esas cosas, algunas veces las noticias y todas las redes hablan de las cosas que nos separan, pero el Señor quiere que nosotros hablemos de lo que nos une, pastor, no de lo que nos separa, y de todas las buenas nuevas y de las cosas buenas que está trayendo esta pandemia, que no es solo malo. Es cierto, se están dando muchos casos de violencia intrafamiliar, pero también hay muchas familias que se han unido, pastor. Amén, amén. Y oramos porque eso sea su caso, ¿verdad? Amén. Que usted haya cuando ya no ha tenido dónde huir, porque de repente los matrimonios cuando se enojan, ya me voy, y se van y se calman allá afuera, no resuelven problemas, solo se calman, solo evitan, solo son salidas, pero no son soluciones. Ahora que no han podido correr, se han quedado en casa y han tenido que aclarar la situación. Ojalá que así fuera. Pero, amados hermanos, el tema de ahora es sembrando esa semilla. Y fíjense que, amados, que nosotros queremos cambios en la vida de las personas, pero no estamos sembrando verdaderamente lo que los va a cambiar. Fíjense que Israel estaba a punto, ya estaban con la mira hacia la tierra prometida. El texto que nosotros hemos leído ahora. Y entonces Dios llamó a Moisés y le dio órdenes de que su palabra, de que el testimonio de Dios mismo fuera repetido una y otra vez delante del pueblo, delante de todas las personas. Y aún dice a los que no supieron, o sea, que ya habían que crecieron después de toda la actuación de Dios con Israel para liberarlos y para hacerles conquistar la tierra, aún estos que no supieron, que conozcan respecto de tus
tu testimonio. Entonces, Dios mandó a hacer el traslado de la palabra del Señor, a contar no solo con la Biblia abierta, sino que de boca en boca. O sea, porque usted, amados hermanos, la palabra de Dios ahí está, pero usted es el portador de la palabra del Señor. Usted tiene que llevarla. Usted, así como en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, pero también usted se vuelve en sembrador. Amén. Y cuando usted desea frutos buenos, tiene que sembrar semillas buenas. Entonces, ahora, fíjense que el texto, y antes tenemos unos puntos que queremos comentarle, quisiera, así como desmenuzar los 3 versículos que hemos tomado, porque dice, oiga esto, cuando viniere todo Israel a presentarse, ¿dónde? Delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere. Dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, primero va a leer la ley, nada de cuentos bíblicos, no, lea la palabra. Y después dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Nadie se va a quedar, ay, los niños ni entienden. Sí entienden. Amados, yo tengo hijos mayores de edad y que ya tienen años de estar recibiendo la palabra, y al principio parecía que ellos no ponían atención, pero ahora nos confiesan que sí se recuerdan y sí aprendieron. Y entonces dice, el versículo 12, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades. Oiga, y no solamente la familia. Oiga, y esto es impresionante. No solamente eso, para que oigan, y mire, y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios. O sea, ¿cuál es el propósito, amados? ¿Cuál es el propósito? Mire, por favor, no es solamente darle clases de Biblia, que tengan conocimiento bíblico, sino que dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad. O sea, si quiere vivir con usted, tiene que escuchar la fe suya para que oigan. Mire, oigan, primero oigan, segundo aprendan, y cuando aprendan de corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ya una vez oyen, aprendan, van a temer, es decir, van a respetar el nombre de Dios, y cuando eso pase, cuando ya teman al Señor, dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y decía el 13, y los hijos de ellos que no supieron, o sea, los que ignoraron los hechos, dice, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán a tomar posesión de ella. O sea, Dios los estaba preparando, oiga bien, los estaba preparando para que fueran a una tierra nueva que Dios les prometía que iba a ser que iba a producir leche y miel. O sea, una tierra que es sumamente atractiva, pero Dios quería que la atracción no fuera para la tierra, sino que fuera para Él, y que cuidáramos de trasladar ese mensaje a las nuevas generaciones y aún a las personas que se acercan a nosotros, a las visitas, a las visitas, muchas definitivamente. veces es el día, tenemos nosotros ya programado nuestro altar familiar y llega una visita, simplemente en lugar de incorporarlo, lo suspendemos. No, nosotros tenemos que, como nos dice la palabra, incorporar y regar la semilla, porque no sabemos si la persona que nos está visitando tiene una necesidad. Amén. Y el Señor tiene el propósito porque la ha hecho venir a nuestro hogar, o está de visita, llevarla al lugar donde nos congregamos, a la iglesia, pastor. Definitivamente. Y nosotros hemos vivido eso bien cercano con nuestros padres. Bueno, tú recuerdas con mi mamá y tú con tu papá, y sí, al final pues claro, fíjense que, amados hermanos, es de llenarse de valor, es de creerle a Dios, no solo creer en Dios, sino que creerle a Dios y creer en el poder de la palabra, en el poder que tiene de cambiar el corazón y demostrar. ¿Por qué? 4 cosas, dice, que oigan, ¿verdad? Que aprendan. Que decía que oigan, aprendan
teman y por último cumplan, porque no lo van a cumplir si no lo temen. Y temen hasta que lo aprenden y lo aprenden hasta que lo escuchan. Entonces ese es el efecto de la palabra de Dios, que las personas aprendan a temer y a adorar a ese Dios. No es que sean seguidores nuestros o suyos o de un pastor o de una iglesia. No, el enfoque de la predicación es que conozcan a Dios. Amén. Esa es la esencia, no es otra Y nos cosa. dice de cumplir algo muy importante que nos dice que cuidemos, tenemos que cuidar nuestros pasos para cumplir la palabra de Dios. Amén, amén. O sea, no es que simplemente nos vamos a dejar ir, sino que nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestra vida espiritual. Pero en esta época tan bonita, como les repito, que estamos, bueno, todos los días son bonitos, todas las épocas son bonitas, pero siempre hay reuniones familiares. Es la época de sembrar la palabra de Dios con mucha más perseverancia y sin miedo, como le dice, y cuidando de cumplir la palabra de Dios para que no Amén. seamos mal testimonio ante los demás. Y estamos ya casi a punto, ¿verdad? Muy cerca de celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué sacar a Dios en ese día tan precioso, Así verdad? es. Dedicarlo, mire, la esencia de agradecer en este tiempo, amados hermanos, mire, aparentemente ya casi vamos fuera de la pandemia, ya casi, ¿verdad? Ya se ve la luz al otro lado, pero en este precioso tiempo, ¿por qué es precioso? ¿Por qué? Porque cuando vienen tribulaciones, el corazón del hombre está dócil para buscar a Dios. Entonces es un tiempo para poder agradecerle a Amén. Dios. Y así se llama la celebración, acción de gracias. Así es. No es para hacer cosas indebidas. No Correcto. quiero mencionar detalles, pero No, definitivamente. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que tenemos que aprovechar todo tipo de reuniones y entonces, ¿dónde tengo que aprender a sembrar esa palabra? Como dice ahí, cuando estemos congregados, no solo en la iglesia. Oiga bien, no solo en la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros también estemos en nuestra casa cuando tengamos algún tipo de actividad que ahora hay que restringirlas un poco, pero si usted tiene invitados, usted va a tener invitados para este Día de Acción de Gracias, no parte la palabra. Enséñele. Y si no va a tener invitados, pues con sus hijos, lea aunque sea un salmo, un capítulo de los evangelios, lo que usted quiera. Con las personas que convivan con nosotros o que nos visiten, siempre compartirles la palabra de Dios, que sientan que cuando nos visitan se llevan algo adherido a su vida, algo bueno, y eso es de edificación para todos, ya sea para nosotros cuando nosotros compartimos la palabra y para los que escuchan, porque como les repito, uno no sabe algunas veces cuál es la tribulación que se lleva por dentro y por vergüenza, por pena o por falta de confianza no se pide el consejo o no se cuenta qué es lo que se está pasando, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por Amén. eso tenemos que sembrarla. Entonces hay que sembrar la palabra, pero sí es cierto, tenemos que sembrarla en reuniones, pero hay un punto bien importante, hay un lugar bien importante donde debería ser el lugar principal donde nosotros tenemos que sembrar la palabra, inclusive, amados hermanos, más importante que sembrarla dentro del seno familiar. Oiga esto, como pastor, ¿cómo va a ser algo más importante que el seno familiar? Pues es un lugar muy especial del cual habla este salmo que voy a poner en su pantalla. Dice, en mi corazón, dice el versículo, Salmo 119, 11. ¿Lo tienes ahí? Por favor, Sí. léelo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, el lugar más importante, óigame bien, yo sé que nuestros hijos son lo más importante, pero nosotros tenemos que testificarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? No solo con palabras, sino que con el ejemplo. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, es importante que usted y yo no solamente hablemos Biblia, sino que vivamos la palabra del Señor.
Es muy importante que lo hagamos y para eso tenemos que sembrarlo en nuestro corazón primero para poder dar frutos y poder compartirlo, porque no vamos a poder compartir de algo que nosotros no tenemos. Correcto, y fíjense que ¿de qué sirve que yo guarde la palabra del Señor en mi corazón? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Usted quiere evitar algo, usted quiere tener algún triunfo en alguna debilidad que usted tenga. Es la palabra de Dios, y ahí, meditada, leída, aprendida. Eso le va a dar victoria. Y ahí está la respuesta, pastor. Muchas veces se acercan y nos preguntan, yo tengo tal ejemplo, vicio, tal concupiscencia o X cosa que yo sé que no le agrada al Señor, pero ¿qué puedo hacer? Ahí dice, en mi corazón tengo que guardar la palabra de Dios, y conforme yo voy leyendo la palabra de Dios, el Señor me va hablando de acuerdo a mi necesidad. Amén. Y es que fíjese que Hebreos capítulo 4 habla que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, cuando es viva es que produce cambios. Es eficaz porque lo logra y es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que viene, entra, corta y discierne. Discernir es separar. Discierne lo que queremos hacer, de las intenciones y el deseo de nuestro corazón. Y por eso no nos gusta, pastor, algunas veces leer, porque cuando leemos nos da en lo que más nos molesta o nos duele, y algunas veces cuando escuchamos la palabra decimos, no, alguna persona ya le contó al pastor que sí, es lo que estoy aconteciendo, que es lo que suele pasar en repetidas ocasiones. Así es, fíjense, amados hermanos, y eso al principio me lo decían, ¿verdad? Aún cuando yo no era predicador todavía, pero yo era una persona muy activa y nos gustaba siempre llevar invitados a la casa del Señor. Y entonces me decía, ¿y para qué me trajo si usted le contó a ese hombre lo que mi problema? Y yo no le he contado nada, sino que Dios es la palabra que habla. Y fíjense que hay un salmo ahí mismo en el versículo 15, Salmo 119, 15, dice de esta manera, nos lo va a leer mi esposa. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, dice el Señor. Amén. Oiga, por favor, lo leyó rapidito, dice, en tus mandamientos, ¿qué dice allí? Meditaré. O sea, no solo los voy a leer, sino que voy a meditarlos, voy a pensarlos, voy a vivirlos. Dice, consideraré tus caminos, es decir, lo voy a tomar en cuenta y voy a ver la posibilidad de hacer esa palabra en mi vida. Y luego dice el 16, me regocijaré en tus estatutos. O sea, va a haber gozo cuando yo la aprenda, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, amados hermanos, es necesario que usted y yo podamos sembrar esa palabra en nuestro corazón. Es cierto, le digo que sembrarlo en la familia es muy importante, sembrar la palabra en la iglesia es bien importante, con personas que no conocen al Señor. Amén. Es súper importante, pero también, amados hermanos, para que nuestra vida verdaderamente sea transformada y sea un respaldo de lo que nosotros hablamos, nuestro testimonio. Pero es que la salvación no es por obras, es que no es por obras, eso ya lo sabemos, pero sí, amados hermanos, uno tiene que ser consecuente con lo que habla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hablo una cosa y tengo que vivir lo más parecido a lo que hablo para que mi palabra pueda ser escuchada. Mire, cuando de repente usted está hablando de fidelidad y la gente sabe que usted tiene una novia por ahí aparte de su esposa, ¿cree usted que le van a escuchar? Pues no, pero con la ayuda del Espíritu Santo probablemente. Pero nosotros, la palabra de Dios es lo que nos permite salir avante, salir adelante. Entonces, amados hermanos, dijimos primero, ¿dónde tengo que regar la palabra? En todas las reuniones donde yo esté, en la casa, en la iglesia, con los amigos, donde pueda, tengo que regar. En el trabajo. En el trabajo, en la medida que usted pueda. En la medida que se pueda, así es. Porque sí, estamos conscientes de que en muchos lugares pues, no se permite, pero en la medida, amados hermanos, en la medida que alguien le permita a ustedes, el que usted les ponga, háganlo.
le aseguro, mi querido hermano, que esa palabra va a dar fruto en la persona en la cual usted lo haga. Así es que, y otro punto, amados. Primero dijimos en las reuniones, en nuestro corazón, que es tan importante, pero también es muy importante que lo podamos hacer en un lugar muy especial, aparte de nuestro corazón. Estamos en Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4. ¿Ese es? Ese es. Y el lugar donde nosotros tenemos que sembrar y para mí es muy especial, es en nuestra familia. Porque qué doloroso es saber que tenemos fallecimientos y nosotros nunca quisimos hablarle de la palabra de Dios a nuestra familia y saber el destino que les espera. Entonces, nosotros tenemos que procurar, luego de atesorar nosotros la palabra del Señor en nuestro corazón, hablarle a nuestra familia. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 6:4. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, oiga esto, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando, oiga esto, en tu casa. Correcto. Dice, y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Amén. Entonces, amados hermanos, mire, Dios nos da la respuesta. Si el problema grande que ha pasado de que por qué esta generación se han apartado, es porque hemos dejado de hacerlo. Hemos dejado de transmitir la palabra. Hemos dejado de transmitírnosla a nosotros. Hemos perdido muchas oportunidades en reuniones de hacer al menos un comentario de la palabra. No, cállate, que no se va a enojar fulano. Amados hermanos, es mejor que se enoje un rato, pero que pueda la luz iluminar su corazón. Amén. ¿Verdad? Y usted va a tener la oportunidad de presentarles esa palabra en su casa. ¿Quiénes son las personas que usted más ama? Le aseguro que su familia. Algunos tendrán quizás padres que no son creyentes y por no molestarles, están permitiendo que ellos vayan a un destino donde usted probablemente no va a estar, porque si usted ya recibió a Cristo en su corazón, al morir, la Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero ¿qué pasa con sus padres? ¿Qué pasa con sus hermanos? ¿Qué pasa? Algunos no le quieren presentar ni la palabra de Dios ni a su esposa. ¿Por qué? Porque tienen un mal testimonio, porque en la casa tienen un corazón tan enojado, son ogros, son alcohólicos, pero son cristianos supuestamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que dijimos antes, primero siémbrela en su corazón y luego la lleva a su familia para que los cambios que van a ir ocurriendo en su corazón, en su vida, vayan atestiguando lo que usted va a ir declarando. Pero hágalo, amados, hágalo, porque ya como dijimos al principio, el texto de Deuteronomio 31 es que si alguien escucha la palabra del Señor, la va a aprender. Cuando la aprenda, la va a temer, ¿verdad? Va a temer al Señor, o sea, va a conocer al Señor y por último la va a cumplir. Entonces, ese es el propósito, que conozcan al Señor, que conozcan a nuestro Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso es que no debemos de callar, no guarde silencio. Y en este tiempo menos, por favor, hable y comparta la palabra del Señor. Entonces, en su familia, si usted dice amar tanto a su familia, no pierda la oportunidad. Pastor, pero es que yo he tenido un mal testimonio. Ok, siembra en su corazón, pero también cuente la palabra. Así es, y uno habla de lo que dice la palabra de Dios. ¿verdad? Correcto. Entonces, y ahorita es una buena oportunidad estando en la casa, permanecemos más tiempo en la casa, dice, en la casa y andando por el camino, todos suelen salir de viaje, pues en ese momento, en lugar de poner esa música que está de moda, la música misógina,
Puede poner alabanzas, puede irle contando a sus hijos una historia bíblica, o al acostarse, léale una historia bíblica en forma de cuento, pero puede hacerlo. Dice, al levantarse, que lo escuchen sus hijos, escuchar el salmo, orar, el proverbio, escuchar alabanzas, pero tenemos que dar una luz que sí, Cristo vive en nosotros. Así es. Usted desea cambios de verdad. Usted quiere el corazón de su muchacho que cambie. Deje de estarlo regañando, deje de estarlo, como dice la Biblia, utiliza una palabra, exasperando, ¿verdad? Porque los muchachos llega un momento en que se hartan de que usted los pase regañando y que usted no tenga un buen testimonio. Es que los hijos no quieren escuchar, necesitan hacerles ver y un regaño, pero nuestros hijos lo que necesitan es ser escuchados, y algunas veces como no los escuchamos, no sabemos darle el consejo oportuno. ¿Y qué más consejo oportuno que la palabra de Dios? Pero que no sea solo un día, tiene que ser todos los días, al acostarse, al levantarse, y que en todo tiempo ellos vean un cambio en nuestro hogar, que es un hogar cristiano, que escuchamos palabra de Dios, que escuchamos alabanzas, que oramos, que meditamos en la palabra, y más de alguna cosa va a ser lo que ellos tienen necesidad, y debemos escuchar a nuestros hijos, porque el estarlos regañando y el estarlos exasperando, pastor, es un tipo de violencia. Claro, claro. Violencia en la Y comunicación. fíjese que es correcto, o no es correcto, pero es lógico que nosotros querramos de alguna manera, ¿verdad? Y yo recuerdo en los tiempos de que yo fui muchacho, que fui niño, pues hasta del pelo lo jalaban a uno queriendo que como que algo tenía mal en el cerebro y que se te acomoden las neuronas, muchacho, para que entendas. Pero la verdad es que no, ¿verdad? Uno quiere escuchar, pero también ver. Ahora mi hijo... Es que venimos de la época, nos educaban al estilo prehistórico, como recuerdas lo de la Bueno, anécdota de la pero la verdad es violencia. que yo digo algo, pues no me perdí. Bueno, me perdí un ratito, pero Dios me salvó. Pero mi hijo ahora me dio un regalo sin él darse cuenta, porque estábamos hablando de la depresión, ¿verdad? Y de cómo eso ha invadido las cosas. Y fuimos a comprar un instrumento para un hermano ¿cómo se llama? Del Ministerio de Alabanza, un muchacho que se va a reincorporar al ministerio. Y entonces fuimos y andábamos allá y platicando y estábamos hablando de la depresión y cómo afecta y no sé qué y que no sé cuándo. Mira, papá, me dijo, la verdad es que yo no soy así tan acelerado, me dijo, pero así como soy yo, me dijo, yo te aseguro que yo no me deprimo. Yo lo que hago es aplicar lo que he aprendido. Y entonces como ya se va a graduar de la universidad y va a saber que le enseñaron, entonces dijo, no, lo que he aprendido de ustedes y he visto de ustedes, yo no cabía en el carro. Bueno, por hecho casi que no quepo en el carro de él, ¿verdad? Porque un carrito pequeño, pero ¿cómo se llama? Pero me sentí tan bien, mire, me sentí Bendecido, pastor. Y eso es bendecido. parte de los frutos. Y sí, y la verdad es que no es que yo tengo que darle un buen testimonio a mis hijos. No, yo estoy, mire, estoy como decía un hermano, yo sé que yo soy un cristiano en construcción, ¿verdad? Hay demasiadas cosas que hay que reparar y uno arregla uno y se arruina la otra, pero ahí va, ahí va, ahí va. Pero mis hijos quizás han visto que ya tenemos más de 20 y pico de años de ser creyentes y hemos ido tratando de caminar. Es la gotita ¿verdad? día a día, y como se suele decir, la constancia es la clave del éxito. Amén. Y este día ha sido de doble bendición, porque cuando tú llegaste con él, si te diste cuenta, estábamos hablando de algo similar. Y el otro chico te dijo lo mismo. Gracias a Dios que similar, ¿verdad? Ajá. Que no los hemos visto a ustedes. Sí, porque hemos tenido deprimidos. problemas. Imagínense, nosotros vinimos, de hecho, en El Salvador, pues nosotros éramos abogados y ya teníamos pues nuestra carrera hecha, pero nos tocó venirnos, ¿verdad? Y gracias a Dios pues nos salieron los papeles, nos vinimos y mis hijos ya estaban en la universidad. Mi hija estaba en 4º año de odontología y entonces los trajimos para acá y los retrocedimos
regresamos y entonces el primer año fue tremendo. Yo creo que todos los que vivimos acá hemos pasado eso, pero el primer año era regresémonos, ¿qué estamos haciendo para acá? ¿Qué estamos haciendo aquí? Que no sé qué, pero yo desde que salí de mi país, dice, yo aquí no regreso si no he triunfado, ¿verdad? Y todo el año, todo el primer año, decirme, regresémonos todos los días, mi hermano, todos los días, regresémonos. Y yo, no, que cómo van a creer, que no sé qué, que no sé cuándo, pero en la noche yo solo, si yo le decía, Señor, yo me quiero regresar, pero no me voy a regresar. Y Dios nos ha fortalecido y nos han visto a nosotros enfrentar, hacer cosas que nunca habíamos hecho, como muchos nos toca a nosotros los que venimos a este país, ¿verdad? Buscando un mejor futuro. Pues le hemos hecho de todo y hemos salido adelante. Y entonces mis hijos han visto eso, que no nos hemos hecho para atrás y con la ayuda, y eso ha sido porque siempre hemos tenido los ojos puestos en Jesús. En Jesús, y el hecho que nos confirmara, me reconfirmó este tema. Ya, bueno, dije yo, qué bonito testimonio, porque vamos a hablar de regar semillas, y él nos está y nos están diciendo que el hecho de que nosotros siempre regamos semillas y nunca dejamos de regar esa semilla, esa palabra de Dios, y la constancia ha dado frutos. Amén, amén. Cada quien tiene su propio jardín, cada mi uno hermano. Tiene su jardín en su casa y tiene su idiosincrasia. ¿Cómo hablarle a cada uno de los hijos? Porque yo no puedo ir a hablar al hogar de cada uno de sus hijos, porque usted sabe cuál es la idiosincrasia, cuál es su forma de ser, y usted tiene que buscar el momento oportuno de regar esa semilla de la palabra de Dios. Amén. Que a su tiempo dará fruto. Amén. Entonces, dijimos, hermano, ¿qué y dónde tengo que regar la palabra? Primero dijimos por qué hay que regar la palabra, porque la gente va a oír, va a aprender, va a temer y va a cumplir la palabra Amén. Del Señor. Entonces también nosotros tenemos que sembrarla en nuestro propio corazón, ¿verdad? Para poder ir dando fruto. Y también tenemos que sembrarla en la familia, para que nuestros hijos conozcan y teman. La mejor herencia que usted le va a dejar a su familia es que tengan fe en ese Dios todopoderoso y en nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuarto, mi hermano amado, y para esto vamos a irnos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Lo pongo en su pantalla en este momento. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Se los voy a leer yo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el cuarto lugar donde nosotros queremos invitarle a que lo pueda sembrar la palabra es con los mismos creyentes. Amados, estamos hablando que el creyente necesita seguir regando la palabra, necesita seguir aprendiendo la palabra, necesita Amén. Discipularse. ¿Por qué? Porque en la Gran Comisión nos mandan a predicar la palabra a toda criatura, pero también nos mandan a discipular y a bautizar, es decir, a ayudarle a aquellas personas que van conociendo al Señor en su desarrollo cristiano, porque la palabra de Dios nos ayuda a que alcancemos la altura del varón perfecto. Amén. Entonces, a la altura del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que seguir llevando, seguir discipulando, y eso va a ser, mi amado hermano, que nosotros vayamos, recibo la palabra y la recibo con intención de cumplirla, tengo que ir desechando cosas, ¿verdad? Usualmente usted lleva algo a su casa. Pues entonces, si su casa no es muy grande, lleva algo, tiene que ir pensando que va a sacar,
¿verdad? Porque si no, usted lo que va a tener es un tremendo desorden, gente que compra ropa y no tiene dónde guardarla, ¿verdad? Entonces, su casa, sus closets, sus lugares, es un tremendo desorden. Entonces, hay que ir agarrando cosas nuevas y hay que ir desechando aquello que ya no está bien. Entonces, toda malicia, y como decía la palabra del Señor al principio, lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, desechando pues, oiga esto, toda malicia. La palabra malicia viene de maldad. No puede usted hablar maldad si quiere hablar bondad. Desechando todo engaño, o habla la verdad o habla el engaño, desechando toda hipocresía, o es hipócrita o usted es veraz. Las envidias, amados hermanos, si usted dice que confía en Dios, usted no debería ser una persona envidiosa. Y todas las detracciones, o sea, todo aquello que nos hace seguir peleando. Entonces, para que yo pueda desechar todo eso, tengo que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, por supuesto, no No adulterada. adulterada, dice. Así es, así es, así es que, amados hermanos, allí seguir aprendiendo, pero es que yo ya soy cristiano, ok, siga aprendiendo. Siga sembrando su propio jardín, siga sembrando el jardín de su familia, siga sembrando el jardín de su ciudad, siga sembrando en el jardín de su iglesia, siga sembrando en el mundo entero para que Dios, amados hermanos, para que la palabra del Señor llene a todo esto, llene, y la gente que quiera recibir al Señor tenga un cambio de vida a través del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, desechando esto, tenemos que sembrar en nuestros corazones. Y hay un texto más, pero este está en Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos. Ahí vamos a buscar el versículo 12. Versículo 12. Y lo pongo en su palabra, en su pantalla. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo 15 años de ser creyente. Y entonces, usted, cuando alguien le dice, bueno, yo tengo 15 años de ser creyente, usted se imagina que es alguien que conoce la palabra de Dios, y que la vive y que la tiene aquí, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando éramos nuevos en la fe, teníamos pues mucho respeto para todas aquellas personas que ya eran antiguos en el Señor. Y fíjense que nos tocó la bendición de que todos los que tenían años de ser creyentes conocían la Biblia, pero exageradamente. Pero en este tiempo, usted ve personas que conocen la palabra del Señor, que tienen años de ser creyentes, que ha pasado el tiempo llamándose creyentes, pero ellos no han aprendido a conocer la palabra del Señor. Pongo este texto en su pantalla. ¿Vas a decir algo? Sí, no, que alguna vez, que las personas no crecen espiritualmente porque no tienen, no quieren, no pasan de ser creyentes, sino que hay que tener la disponibilidad para ser un discípulo. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual lo que estábamos. Correcto, pero vea lo que dice el versículo 14. El 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí hace la descripción de quiénes han alcanzado madurez. Para los que por el uso, es decir, por ponerlo en práctica, tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Entonces, amados, por eso es que nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra, sin dejar de aprenderla, sembrándola nosotros mismos, aprendiendo, leyendo. Mire, usted tiene que leer la palabra del Señor, puede escuchar la palabra del Señor, debe aprendérsela. Versículos bíblicos de memoria son una joya en los momentos de dificultad, amén, en los momentos de evangelizar, en los momentos de hablar del Señor, son una joya en su corazón y van a dar fruto. Oiga bien, van a dar fruto, pero tenemos que aprenderlo, tenemos que meditarlo. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario
que nosotros sigamos sembrando esa palabra, aún en aquellos que ya conocen del Señor. Y yo me gozo mucho. A mí enseñar la palabra del Señor es algo que a mí me fascina, ¿verdad? Es una de las cosas que más me gusta hacer. Me encanta predicar, pero cuando yo estoy detrás de una pizarra enseñando la palabra, yo estoy fascinado, óigame, estoy fascinado y se me pasa el tiempo y tengo que controlar el horario para no pasarme, porque es algo que me encanta, porque sé que eso da fruto. Amén. Y porque el Señor quiere lo que tú decías hace un momento, ser perfeccionados para la obra hasta llegar a la altura del varón perfecto. ¿Puedo leer este versículo? Claro, claro que sí. Por el por qué nosotros tenemos que ser discípulos y tenemos que conocer y conocer más de la palabra de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la Amén. Entonces, por eso es que tenemos que seguir aprendiendo. Por eso es que Dios a unos los llama, los constituye como maestros, ¿verdad? Pastores y maestros usualmente van juntos. Y todos los ministerios y todos los liderazgos no son solo para liderar, son para guiar, son para influenciar, Amén. Son para ayudar a otros. Que un líder cristiano que no se jacte de tenerlos sometidos, ¿verdad? Porque la Biblia le habla a una de las iglesias y lo condena porque que mantiene ahí a los nicolaitas, y los nicolaitas lo que hacían es someter a la gente, poner el nombre de un líder sobre la gente, y eso no es algo que a Dios le sea agradable, sino que el líder está para servir, para el desarrollo de los demás. Así ¿verdad? nos dice, para la obra del ministerio, nosotros tenemos que edificarnos y aprender más de la palabra de Dios para poder desarrollar. Amén, amén, así es. Ahora vamos a un texto más, mis queridos hermanos. No se me aburra, por favor, la palabra del Señor tenemos que sembrarla en nuestros corazones. Y este texto estamos en Primera de Timoteo, permítame, Primera de Timoteo, ¿cuál dijimos? Segunda de Timoteo 4, 1 y 3. Oh, por eso es, ¿verdad? Segunda de Timoteo, permítame, amados hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de dar las lecciones oportunas. ¿En qué momento nosotros tenemos que estar edificando y estar discipulando a los demás? Amén, amén, así estamos. Bien, amados hermanos, aquí va el texto, este sí es el texto correcto. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Son palabras de Pablo a su discípulo Timoteo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En ese tiempo estamos. Estamos en ese tiempo en que todo mundo va y busca un video, pastor, de X persona. No buscan de su pastor, de su maestro o de sus líderes, de algo que le estén llevando la sana doctrina, sino que ven de uno, de otro, y al final, como no tienen los rudimentos de la fe muy puestos, ni las palabras cimentadas en su corazón, vienen a ser como veletas y están todos confundidos y no saben en qué creer. Correcto, correcto. Recuerde, amados hermanos, que los fundamentos son antiguos. Amén. No son nuevos. Son los mismos. No son nuevos. No, si alguien le habla de nuevos fundamentos, corra de ahí. Eso no es así.
Por eso la palabra de Dios nos dice los rudimentos de nuestra fe. Amén. Y permanecen. Fíjense que dice el texto, el versículo 13 lo quiero poner en su pantalla, dice, porque vendrán tiempos, y le tengo noticias, ya vinieron, ya están vinieron ahí, porque ya están presentes. Cerrados. No, y es que compartir. dice, porque vendrán tiempos cuando, oiga esto, no sufrirán la sana doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo puedo sufrir, no, la doctrina, no. La doctrina es la esencia de quienes somos. Pero todo el mundo es el soporte, es la base de lo que nosotros somos. No, pero alguien que lo quieren es lo novedoso. Estamos en el tiempo de lo novedoso, ¿verdad? En el tiempo donde quiero que me digan cómo tener éxito en 4 días, en 3 días. Y yo le digo algo, el único lugar donde usted va a encontrar rápidamente la palabra éxito es en el diccionario, porque el éxito nace de un trabajo continuo, de fallar una vez y otra vez y otra vez hasta que se logra. Pero el éxito tiene un efecto. Cuando usted, después de haber fallado muchas veces, lo logra, ya siente que nunca falló, porque todos fueron intentos, todos fueron caminos hasta que lo logramos. Pero ahora la gente quiere cambiar de un día para otro, ¿verdad? Hay pastillas que dicen que rebaje 20 libras en 5 días, se va a morir, hermano, y no va a pasar eso. Entonces, yo quiero que piense esto, por favor, porque la gente no quiere aprender doctrina, quiere motivación, como dijiste, y cuanto más guapo, cuanto más elegante y cuanto más estrella de cine parece el pastor, mejor, ¿verdad? Yo a ese quiero escuchar, y se visten como tal y hablan como tal y caminan como él. Usted no es seguidor de hombres, usted es seguidor de Cristo nuestro Señor, y nosotros tenemos que tomar la palabra aunque parezca difícil, porque es difícil para la carne, pero es fácil y es amorosa para el espíritu. Amén. Entonces tenemos que volver a los rudimentos, tenemos que volver a aprender la doctrina. No me hable, por favor, no, pero es que mire, hablan de esto, una nueva idea. No, fundamentos son antiguos, no son nuevos. No se deje engañar, por favor. Es como usted puede decir, mira, esta es una nueva antigüedad. No, olvídese, no hay nuevas antigüedades. La antigüedad tiene esa característica, es que antiguo. Entonces los fundamentos de nuestra fe así son justamente. Así es, y como tú decías, en Deuteronomio 6:4, que lo leímos anteriormente, ¿dónde debemos de sembrar cuando comentamos en nuestra familia? Nos dice la clave del éxito, y que estas palabras que el Señor nos manda deben de estar atesoradas, guardadas en nuestro corazón. Y dice, ¿cuál es la clave del éxito? Hacerlo, como tú decías, día con día. Las repetirás, dice, a tus hijos. No es solamente, yo ya le dije, yo ya le hablé y él no quiso. No, las repetirás día a día y hablarás de ellas estando en la casa, dice, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. O sea que en todo tiempo. Amén. Y de manera continua. Esa es parte de la fórmula para el éxito. Ay, pastor, pero es que todo esto que están hablando está bien bonito, pero ¿cómo lo voy a lograr? Nosotros le queremos dar 2 maneras como usted lo puede Amén. lograr. Y es imposible que lo pueda hacer bajo sus propias fuerzas, que usted lo quiera hacer por ley en su casa, que usted quiera forzar a alguien, no se puede. Usted tiene que hacer, lo primero que usted tiene que hacer, mis queridos hermanos, es justamente la primera palabra que habla el versículo 8 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice de esta manera, ¿lo tienes ahí? Ahí estamos. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga esto, por favor. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
como debo hablar. Fíjense que dice orando. Orando. Y es bien importante porque, ay, si yo ya oré, pastor, mire, dice orando, perdón, en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, y pareciera una redundancia, pero aquí Pablo dice que ore en todo tiempo y que ore prácticamente con todo, por Y todo. es una pregunta que la hacen muy frecuente. ¿Y a qué horas debo de orar? ¿Cuántas veces debo orar? Pues ahí ahí nos da la respuesta el Señor, dice, orando en todo tiempo. Y no es que estoy orando y voy a estar escuchando la radio o alguna canción, sino que dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén, no en la carne, ¿verdad? No en la carne. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también incluye a su pastor, por favor. Y por mí, o sea, yo como representante a todos los pastores, ore por su pastor, por favor. Amén. Ore por su pastor, póngalo en sus oraciones. Que si hay algo que el pastorado puede ser una y mil cosas, pero no es sencillo. Amén. ¿Puedes leer lo que continúa para ver por qué debemos orar por los pastores? Dice, aquí está. Pero vamos a ponerlo acá. Vamos ¿verdad? A ponerlo en pantalla. Entonces dice, estamos en el 19 entonces. 19, sí. Y por mí, oiga esto, a fin de que al abrir mi boca, porque usted va a la iglesia, no que el pastor hable de él y de todas sus tonteras, no, que abre su boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con valor, sin vergüenza, ¿verdad? Sin miedo, el misterio del Evangelio. Amén. Por el cual soy embajador en cadenas. Para eso estamos, no para echarnos flores. Si bien es cierto, yo dije un par de cositas de nuestros hijos, pero amados hermanos, nuestro enfoque siempre ha sido que conozcan a Cristo, la palabra conozcan de a Dios. Cristo. Así es. Y por último, amados hermanos, estamos dando como testimonio, pastor, porque sí me llamó. Me llenó de gozo, es la verdad. Amén. El ver que el tema que teníamos preparado y escuchar de manera simultánea esos dos testimonios, y de la misma manera usted puede hacerlo, y yo sé que ese día va a llegar y tener esos frutos. Amén, así es. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que orar, ¿verdad? Orar sin desmayar. Y en primera de Timoteo, la última porción de la palabra que ahora vamos a leer para ustedes, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 15 en adelante, ahí está en su pantalla. Sí. Dice, oiga esto, ¿lo vas a leer tú? Léelo. Amén. Pues. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea a todos. Manifiesto a todos. Amén. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oiga, qué importante. Ten cuidado de ti mismo. Pero así como cuida de usted y esa ropita y ese esto y que estoy a dieta y que mejorando y que vitaminas y que no sé qué, dice, y de la doctrina. Amén. De lo que la palabra doctrina quiere decir enseñanza, de la doctrina. Y dice que usted tiene que persistir en ello. Pablo le decía a Timoteo que se cuidara de sí mismo porque Pablo tenía problemas digestivos y no sé qué con qué cosas más. Entonces dice, de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto, oiga esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de nuestra salvación. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Así es que la verdad, amados hermanos, es que estamos llamados a predicar, pero hay que hacerlo con propositivos, ¿verdad? No solo tirando la palabra a lo loco, sino que usted tiene que pensar, tiene que ver lo que usted tiene a su alrededor, las personas que están cerca de usted, los que están un poquito más lejos, ¿verdad? Como decía la palabra, en Jerusalén, en Samaria y en todos los lugares de la tierra. Entonces, usted véase primero a sí mismo y siempre la palabra en usted. Siempre la palabra en su familia, siempre la palabra en todas las reuniones donde usted está y que lo
pueda hacer. Siembre la palabra en aún aquellos que ya son creyentes, porque a veces el creyente anda un poquito bajo, ¿verdad? Un poquito decaído, Así y la es. palabra siempre, siempre nos da ánimo. Y Y tenemos que hacer un buen ejército, ayudarnos los unos con los otros, a levantarnos cuando algunas veces estamos ah, así decaídos. Entonces, amén. pues para eso son los hermanos y para eso es la familia de Dios. Si no, pues ¿cuál es la razón? Amén, así es. Y también, aun cuando crea usted que no es correcto o que no es conveniente que lo haga, nosotros le recomendamos, así como Pablo, predique la palabra en tiempo Y y fuera de fuera de tiempo. tiempo. Y entonces, ¿cómo agarro de fuerzas para poder hacer eso que es tan difícil? Porque fácil no es. Entonces, ¿qué puedo hacer? Amado, ore. Orar antes de ir a una reunión y que sepa la persona que lo invitó, ay, si viene mi invitado, yo sé que siempre va a necesitar un espacio para hablar la palabra de Dios. Entonces, que no sea que es el que va a llevar las botellas, el que va a llevar la música, sino que sepa que usted es el que siempre va a compartir la palabra de Dios en esa reunión, que usted va a ser el que le va a poner la sal. Dice Amén. el Señor que somos la sal de esta tierra. Así Amén. es que sal para dar sabor, dice. Sal para dar sabor, pero también para contener la vida, Amén. para que no se deteriore. Este mundo sigue vigente, porque nosotros, los creyentes, seguimos adelante, Amén. ¿verdad? Y Dios nos ha puesto como luz. Bien, mis queridos Gloria a hermanos, Dios. queremos transformar esto, pues transformémoslo con la palabra del Señor. Está bien, ¿verdad? Y espero que usted haya sido un ciudadano de este país que haya ganado, ¿verdad? En estas elecciones, que su candidato haya ganado. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que nuestro verdadero rey ya ganó. Amén. Y en el cielo, en ese trono, no hay elecciones. Hay elecciones en su corazón todo el tiempo. Si decide obedecer o no obedecer. Pero hoy le invitamos a que usted pueda sembrar en todos lados y por supuesto en su corazón esa palabra que va a dar fruto y que le va a ayudar a usted siempre, siempre a salir adelante. Ahora, Amén. antes de orar, quiero invitarlo si usted ha estado con nosotros por primera vez, queremos invitarle a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. La idea, mi hermano amado, no es que nos conozca a nosotros, sino que conozca a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y conociendo a Cristo, esa es la única manera que usted va a conocer al Padre. Queremos invitarle a que reciba a Cristo de esta manera. Una oración sencilla. Repítala después de su servidor y nosotros le aseguramos que si lo hace con fe, esta noche usted nacerá de nuevo. Amén. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que usted busque una iglesia para congregarse. De una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Si usted está en nuestros alrededores, pues nosotros le invitamos a nuestra iglesia. Somos el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y estamos ubicados tal cual le estamos poniendo la dirección en su pantalla. Estamos ubicados en el 13041 San Pablo Avenue en Richmond, California, y con el zip code 94805. Nuestros servicios, mis queridos hermanos, son los días miércoles a las 7 de la noche y día domingo a las 5:30 de la tarde. A través de Facebook siempre salen todos nuestros servicios. En verdad tenemos 4 servicios.